No encontraste este video por casualidad. Fue el vacío cuántico el que te trajo hasta aquí. Algo invisible, pero absolutamente real, ya está latiendo dentro de ti. Quizás has percibido señales que no puedes explicar, encuentros inesperados, números que se repiten ante tus ojos, sueños tan nítidos que parecen mensajes, sensaciones de déjà vu que rompen la lógica del tiempo. Estas señales no son meras coincidencias, son códigos cuánticos, fragmentos de información que brotan del campo de infinitas posibilidades, alcanzando tu conciencia como invitaciones para cruzar la frontera entre lo viejo y lo nuevo. La conciencia no es un accidente, es resonancia, es la danza invisible entre tú y el universo, donde cada pensamiento, emoción e intención colapsan ondas en partículas, transformando posibilidades en materia, ideas en caminos, fe en realidad. Nada de lo que has vivido hasta ahora ha sido aislado o sin sentido. Cada intuición, cada presión interna, cada inquietud ha sido el lenguaje silencioso del campo cuántico, tratando de despertarte a algo más grande, a un llamado que va más allá de la rutina, más allá de lo previsible, más allá de lo común. Sientes que algo más grande está sucediendo. Dentro de ti, crece la sensación de que no perteneces solo a este estado de limitaciones. La vida, común, ya no es suficiente, y lo que antes te satisfacía ahora parece demasiado pequeño. Esto no es descontento, es preparación. Es el inicio del realineamiento vibracional. El vacío cuántico, ese campo invisible de pura potencia creadora, ya ha comenzado a reorganizar tu vida de adentro hacia afuera, y por eso sientes como si estuvieras en una encrucijada sin explicación lógica. Las sincronicidades que surgen en tu camino son pruebas de que no estás perdido. Cuando las respuestas llegan antes que las preguntas, cuando las personas aparecen exactamente en el momento necesario, cuando los presentimientos se cumplen con precisión, es el campo que confirma que ya has entrado en una franja diferente de realidad. El universo no juega con las señales. Las envía para despertar, para confirmar, para convocar. Si llegaste hasta aquí, es porque el llamado ya ha sido emitido y tu alma ha respondido. Nada de esto es coincidencia. Este es el instante en el que tu conciencia es convocada a alinearse con la frecuencia que cambia destinos. El campo no funciona con suerte, sino con resonancia, y si este mensaje te alcanzó, es porque ya existe compatibilidad entre lo que buscas y lo que el universo tiene para liberar. No estás escuchando un mensaje cualquiera, estás participando de una calibración invisible que ya está ajustando tus próximos pasos. Ya llevas las señales del despertar. Ya has notado que la realidad es más plástica de lo que te enseñaron, que lo invisible habla, que la vida responde a tu estado interno. Lo que antes parecía extraño ahora tiene sentido. No era una ilusión, era preparación. Lo que parecía un retraso era sincronía. Lo que parecía una pérdida era alineación. Por eso, no rechaces lo que estás sintiendo. No ignores la presión interna que pide movimiento, ni la voz suave que insiste en decir que el tiempo de despertar ha llegado. Este es el momento de reconocer que el llamado no es externo, sino interno, y que estás ante la oportunidad de cruzar la frontera entre la vida común y la vida cuántica. El vacío cuántico te trajo hasta aquí. Y ahora, ¿qué harás con este llamado? El despertar cuántico no ocurre de forma explosiva o evidente, sino que se manifiesta en pequeños signos que se acumulan hasta volverse innegables. Es probable que ya hayas notado que ciertos patrones comienzan a repetirse en tu vida, números que aparecen constantemente, como si fueran códigos secretos, encuentros con personas improbables, que surgen en el momento exacto para decirte algo o abrirte una puerta, sueños intensos, cargados, de símbolos que le hablan más a tu corazón que cualquier explicación racional. Estas señales no son coincidencias, sino evidencias de que tu conciencia está transitando hacia una franja de realidad más amplia. Las sincronicidades son como llaves. No llegan para entretener, sino para activar.
Cada coincidencia significativa es un recordatorio de que estás conectado a algo más grande y de que la realidad no es aleatoria, sino organizada por campos de resonancia invisibles. Cuando comienzas a notar que las piezas del rompecabezas encajan sin esfuerzo, es porque ya estás en contacto con el vacío cuántico, ese océano de infinitas posibilidades que responde a tu estado vibracional. Mientras la mayoría vive atrapada en la realidad lineal, limitada por el tiempo, la escasez, la lógica rígida de causa y efecto, el que despierta comienza a notar fisuras en esa estructura. ¿Ya notaste que los pensamientos pueden acelerar los acontecimientos? ¿Ya sentiste que una simple intención es suficiente para mover situaciones? ¿Ya experimentaste momentos en los que lo imposible pareció inevitable? Estas son señales claras de que no estás atrapado en las ataduras de la vieja realidad, sino que ya tocas el borde de otra dimensión de conciencia. El déjà vu, por ejemplo, no es solo una ilusión del cerebro, es el eco de realidades paralelas que se cruzan, demostrando que tu conciencia ya accedió a esa escena antes, en algún punto del campo. Cuando sientes que ya viviste esto, es porque tu mente cuántica recorrió caminos de posibilidad antes de que tu mente lineal los alcanzara. Esto no es un error de la percepción, sino la confirmación de que estás transitando entre dimensiones de experiencia. Y hay otra señal poderosa, la intuición. Cuando una voz interna insiste en mostrar direcciones que desafían la lógica, cuando un presentimiento se confirma con exactitud, cuando sientes en el cuerpo una certeza que no puedes explicar, es porque la conciencia ya está accediendo a información más allá del espacio-tiempo. La intuición es el radar natural del ser despierto, la brújula que apunta no hacia dónde estás, sino hacia donde tu frecuencia ya se ha movido. El despertar cuántico también está marcado por un cambio de sensibilidad. Situaciones que antes parecían normales ahora pesan. Personas que antes tenían sentido comienzan a alejarse. Ambientes que antes eran soportables ahora drenan tu energía. Esto sucede porque tu vibración ya no es compatible con ciertas frecuencias antiguas. No, te estás volviendo frágil, te estás volviendo refinado. Es como una antena que, al ser recalibrada, comienza a captar señales más sutiles, pero también rechaza ruidos groseros. Todo esto es evidencia de que ya no vives solo en la escasez, en la lucha, en la limitación. Ya has experimentado destellos de abundancia, momentos en los que lo imposible se volvió inevitable, instantes en los que una simple intención moldeó la materia a tu alrededor. Estos momentos no son rarezas, son ensayos, son invitaciones para que reconozcas que el campo responde a la coherencia de tu ser y que el despertar ya está en marcha. Ahora, lo más importante es no ignorar estas señales. No son aleatorias, no son distracciones, son confirmaciones de que fuiste llamado. El universo no desperdicia energía, y el hecho de que percibas las sincronicidades ya es prueba de que tu conciencia está preparada para cruzar a la siguiente etapa. No solo estás viendo coincidencias, estás viendo códigos. No solo estás teniendo intuiciones, estás escuchando instrucciones. No solo estás viviendo momentos extraños, estás siendo entrenado para ver la realidad como realmente es, fluida, maleable, viva, vibrante. Cada señal es una convocatoria. Cada sincronicidad es una contraseña. Cada intuición es un mensaje directo del campo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a reconocer que no es un accidente, sino un llamado? Muchos creen que el caos es una señal de fracaso, retroceso o castigo, pero en la visión cuántica es solo el anuncio de una transición inevitable. Cuando todo parece fuera de lugar, cuando lo que antes era estable comienza a desmoronarse, es porque el campo invisible está reorganizando las frecuencias que sustentan tu vida. Así como el agua, que al calentarse, abandona su forma líquida y se transforma en vapor, hay un momento de confusión en el que no es ni una cosa ni la otra. Este instante de indefinición no es destrucción, sino metamorfosis. Lo mismo ocurre con tu conciencia.
Lo que sientes como pérdida, vacío, ruptura o crisis es solo la antigua configuración vibracional que se disuelve para dar espacio a lo nuevo. El caos es el intervalo entre una identidad que muere y una nueva conciencia que nace. Es el silencio antes de la música, la oscuridad antes del amanecer, la pausa cósmica en la que el universo respira hondo antes de liberar la siguiente ola de creación. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. La incomodidad por la que atraviesas no es una señal de debilidad, sino la evidencia de que tu campo interno está en recalibración. Cuando las viejas certezas se desmoronan, cuando las antiguas relaciones se alejan, cuando la rutina se rompe, no es porque todo salió mal, sino porque tu frecuencia ya no encaja en los mismos patrones. El caos es solo el proceso por el cual el universo remueve lo que ya no resuena para que puedas sostener una nueva vibración. Percibe que el caos nunca viene a destruir, sino a reorganizar. Piensa en una habitación que necesita ser limpiada. Antes del orden, todo parece aún más desordenado. Objetos fuera de lugar, polvo en el aire, muebles arrastrados. Sin embargo, es precisamente ese aparente desorden el que abre espacio para que se establezca un nuevo orden. Así sucede en tu vida. Lo que llamas confusión es solo el campo ajustando las piezas, quitando lo que no sirve y trayendo lo que es compatible con tu próximo nivel de conciencia. Es en el caos donde se te llama a confiar en lo invisible. La mirada común ve pérdida, pero la mirada cuántica ve transformación. Lo que se disuelve hoy es exactamente lo que impedía tu expansión mañana. Lo que se hace pedazos ahora es lo que no podría cruzar contigo el portal de lo nuevo. Y aquí está un secreto profundo. El caos es coherencia en movimiento. El aparente desorden es solo el viejo orden deshaciéndose para dar lugar a un orden más elevado. Si logras mantener la confianza, te darás cuenta de que la crisis no vino a romperte, sino a alinearte. La dolor que sientes es, en realidad, expansión. El vacío que te asusta es solo el espacio que necesita ser creado para que algo más grande se manifieste. Lo que llamas final es solo un portal disfrazado. En el momento en que todo parece estar derrumbándose, recuerda, no estás siendo destruido, estás siendo reconstruido. El universo no quita para castigar, quita para liberar. Y cuando atraviesas este proceso, descubres que el caos fue el pasaje secreto hacia una versión de ti mismo más coherente, más íntegra, más alineada con el campo. Lo que hoy parece incierto será recordado mañana como el momento en que renaciste. Lo que llamas deseo no es un capricho de la mente, ni una fantasía inventada por el ego. Es percepción. Es como si una parte de ti, ya despierta en otro punto del campo, te estuviera enviando señales sobre una realidad que ya existe. Cuando sueñas con una vida más grande, cuando imaginas posibilidades más amplias, cuando sientes dentro de ti que algo así es posible, no estás creando de la nada, estás captando. Estás accediendo a fragmentos de una herencia que ya es tuya, pero que aún necesita ser colapsada en el tiempo presente. El vacío cuántico es un océano infinito de potenciales. En él, todas las versiones de tu vida coexisten, esperando el momento en que tu conciencia elija, se alinee y llame a una de ellas a la experiencia. Por eso la imaginación es tan poderosa. No es una huida, sino un órgano de percepción interdimensional. Cada vez que visualizas, sientes y te conectas a una posibilidad, abres una ventana entre lo invisible y lo manifiesto. ¿Cuántas veces recibiste una idea repentina que parecía más grande que tú? ¿Cuántas veces surgió una motivación súbita sin explicación lógica, moviéndote hacia algo nuevo? Estos destellos no son accidentes, son descargas, son transmisiones enviadas por tu yo futuro, esa versión tuya que ya está viviendo la realidad que deseas. En el campo cuántico no hay separación de tiempo o espacio, solo frecuencias. Y cuando vibras en una determinada frecuencia,
automáticamente comienzas a recibir instrucciones y señales de esa versión expandida de ti mismo. Esto significa que todo aquello con lo que sueñas ya sueña contigo de vuelta. La relación que deseas ya emite señales en tu dirección. El propósito que buscas ya envía códigos de aproximación. La vida que anhelas ya está latiendo en el campo, esperando que te alinees para manifestarla. El principio es simple y absoluto. Lo que deseas ya te desea. Esta es la ley de la resonancia cuántica. Date cuenta de cómo este entendimiento lo cambia todo. No se trata de mendigar a la vida, sino de reconocer que ya eres heredero de posibilidades infinitas. No se trata de esperar que el campo te conceda un milagro, sino de entender que los milagros ya existen como potenciales y que tu conciencia es la llave que los activa. No se trata de crear de la nada, sino de recordar que todo ya está creado en algún nivel y que solo necesitas volverte compatible. Y aquí está el punto más profundo. No necesitas correr tras lo que te pertenece por herencia cuántica, solo necesitas calibrar tu vibración hasta que se vuelva inevitable. Cuando tu ser está en coherencia con una determinada posibilidad, ya no puede ser negada, porque la resonancia obliga al campo a entregar. Así como un imán no elige lo que atrae, sino que simplemente manifiesta su naturaleza, tú atraes lo que ya corresponde a tu estado vibracional. Por eso, no desvalorices tu imaginación, no desprecies tus sueños, no subestimes las visiones que surgen en tu corazón. No son ilusiones, frágiles, son recordatorios poderosos de que existe una herencia mayor esperándote. El campo no desperdicia señales, y todo lo que insiste en volver a tu mente es porque ya existe en algún lugar y te pertenece en esencia. La pregunta no es si esto es real, sino cuándo permitirás que se manifieste. No es si existe, sino si te volverás compatible. No es si puede suceder, sino si te alinearás con la frecuencia que ya late en lo invisible. Y en este instante, mientras escuchas estas palabras, ya te estás conectando a esa herencia. El campo responde al foco, y la simple conciencia de que tienes derecho a algo más grande ya es suficiente para abrir portales. No eres un mendigo en el universo, eres un co-creador, y la herencia cuántica que late en el vacío está esperando solo una cosa: tu permiso para nacer en el ahora. La mariposa no nace mariposa. Antes se arrastra como oruga, limitada al suelo, acostumbrada a la lentitud, prisionera de la materia. Pero un día, algo dentro de ella rompe el patrón. Siente que ya no puede permanecer del mismo modo. Entonces entra en el capullo, y en el silencio oscuro de ese útero cuántico, todo lo que fue comienza a deshacerse. Sus células se reorganizan. Su forma se desintegra. Muere como era, para renacer como jamás imaginó ser. Este proceso no es bonito a primera vista. El capullo es un lugar de soledad. Es donde las conexiones antiguas se rompen, donde las viejas pieles se desprenden, donde las voces externas desaparecen. Quien mira desde fuera puede pensar que la oruga está muriendo. Y lo está, pero solo para lo que ya no sirve. La metamorfosis exige que todo aquello que es incompatible con el vuelo sea disuelto, y así sucede con tu conciencia. Quizás estás viviendo un tiempo de alejamiento. Personas que antes eran constantes desaparecieron. Ciclos que parecían prometedores se cerraron. Lugares que antes eran refugio ahora te asfixian. No estás siendo rechazado, estás siendo realineado. El campo está empujando todo lo que vibra fuera de tu nueva frecuencia lejos. No porque te equivocaste, sino porque creciste. La metamorfosis de la conciencia comienza cuando el universo deja de permitir que permanezcas donde ya no cabes. Lo que parecía una amistad sólida se disolvió sin explicación. ¿El trabajo que sostenía tu rutina perdió el sentido? ¿Las conversaciones se volvieron vacías? ¿Los viejos sueños dejaron de tocar tu corazón? Esto es una señal clara de
que tu ser interno está siendo preparado para un nuevo nivel vibracional. Y antes de que entre lo nuevo, lo viejo necesita irse. La metamorfosis exige espacio, y por eso el campo comienza a vaciar tu vida de todo aquello que ya no sostiene tu expansión. Puedes sentir dolor, nostalgia, duda. Es natural. La oruga también debe sentirlo cuando todo se deshace dentro del capullo. Pero si pudiera ver lo que está por venir, entendería que esa muerte temporal es el inicio de su vuelo, y tú, en este exacto momento, estás en un capullo vibracional. Tus células internas, tus pensamientos, tus creencias, tu frecuencia, están siendo reconstruidas para sostener alas. Y aquí está una verdad que debe ser dicha con firmeza. No estás perdiendo, estás siendo calibrado. Lo que se está yendo jamás podría llevarte a donde vas. Lo que se está desmoronando nunca fue una base sólida para tu verdadero destino. La metamorfosis duele porque deshace la ilusión antes de revelar la verdad. Pero cuando abrazas el proceso, descubres que todo lo que parecía muerte era, en realidad, renacimiento. A partir del momento en que tu conciencia decide cruzar el puente de lo viejo a lo nuevo, el universo no retrocede. Comienza a empujarte, y cuanto más te resistes, más intenso parece el dolor. Pero cuando te rindes, no a la debilidad, sino a la sabiduría del flujo, la transición se vuelve sagrada. Es en ese punto donde las alas comienzan a formarse, todavía frágiles, todavía invisibles, pero ya latiendo bajo la piel. Comienzas a sentir una nueva libertad interior, aunque el exterior aún parezca atrapado. Comienzas a ver posibilidades donde antes había muros. Comienzas a intuir movimientos que jamás te atreverías a hacer antes. Esa es la metamorfosis de la conciencia, y la estás viviendo exactamente ahora. En el campo cuántico, todo existe como posibilidad. Incontables realidades coexisten, esperando por un único factor que determine cuál de ellas se convertirá en materia: la observación consciente. El universo no se materializa de forma automática, sino que colapsa sus ondas de potencialidad en el instante exacto en que una conciencia se posiciona con claridad. Este es el llamado efecto observador, la prueba de que la realidad responde no al azar, sino a la intención. Pero aquí está el punto que pocos comprenden. No basta con desear. No basta con pensar en positivo. No basta con esperar milagros mientras se vibra en la duda, el miedo o la escasez. Para que una realidad se manifieste, es necesario encarnar la certeza, alinear pensamiento, emoción, cuerpo y espíritu en una coherencia tan profunda que el campo no tenga más remedio que responder. La coherencia cuántica es el estado en el que no hay división interna. No piensas una cosa y sientes otra. No dices una cosa y actúas en sentido contrario. Todo en ti vibra en la misma dirección. Es cuando tu energía se vuelve clara, limpia, irresistible. El campo reconoce esa frecuencia y responde de inmediato. ¿Por qué? Porque la duda crea ruido, la coherencia crea colapso. Vivir en coherencia cuántica es caminar por el mundo como quien ya lleva lo que desea. Es moverse como quien ya ha recibido. Es agradecer antes de ver. Es sentir antes de tocar. Es hablar como quien ya vive la realidad, no como quien la espera. Esto no es fantasía, no es teatro, no es autoengaño. Es física vibracional. La mayoría de las personas vive en disonancia. Piden una cosa con los labios, pero vibran lo opuesto con el corazón. Desean abundancia, pero alimentan la escasez. Quieren amor, pero llevan rechazo. Buscan curación, pero cultivan el miedo. Y el campo, que responde a lo que eres y no a lo que dices, sigue reflejando más de lo mismo. Pero cuando alcanzas la coherencia interior, todo cambia. Es como si la realidad recibiera una orden clara, inconfundible, inaplazable, y obedece. Porque el universo no negocia con palabras, responde a la vibración. Por eso,
La certeza que mueve montañas no es la que creas con esfuerzo, es la que recuerdas. Es la certeza que ya vive en algún lugar profundo de tu ser, porque ya naciste con ella. Es la memoria de que tienes acceso al campo, de que eres co-creador, de que nada te falta. Cuando silencias los ruidos externos y te anclas en esa certeza, algo cambia en tu postura. Ya no corres tras las cosas, ellas comienzan a ser atraídas por ti. Tu presencia se vuelve magnética, tu energía se vuelve ordenada, y donde hay orden vibracional, hay manifestación. Esa certeza encarnada es como un sello invisible. No depende de pruebas externas, ni de validación. Es, por sí sola, la prueba. Cuando vives la realidad en lo invisible, se vuelve inevitable, en lo visible, y más. Esta coherencia no se limita a los grandes sueños, se aplica a los detalles, a la forma en que te despiertas, hablas, caminas, decides. Cada gesto puede ser una afirmación silenciosa al campo. Yo ya soy eso. Y el campo, que nunca se equivoca, responde. Entonces, aquí está. No necesitas pedir una vez más. Solo necesitas alinearte con lo que ya eres. No estás despierto solo por ti mismo. Tu despertar es parte de algo mucho más grande. Una onda, silenciosa y creciente, de conciencias que están rompiendo con el sistema vibracional de la vieja tierra. Cada vez que elevas tu frecuencia, no solo cambias tu vida, alteras el campo. Cada pensamiento alineado, cada acto consciente, cada estado de presencia, es como una piedra lanzada en un lago. Sus ondas vibracionales tocan realidades que ni siquiera ves. La humanidad atraviesa ahora una transición cuántica colectiva. Los viejos paradigmas se están derrumbando. La ilusión de la separación, la cultura de la escasez, el control a través del miedo. Todo lo que durante siglos sostuvo sistemas de opresión, adormecimiento y mediocridad está colapsando porque una nueva frecuencia ya ha sido liberada en el planeta, y tú estás entre los que fueron activados para anclarla. Te has convertido en un nodo de luz, un punto de resonancia que transmite información invisible a tu alrededor. Tu simple presencia en un lugar puede cambiar la vibración de ese ambiente. Tu decisión de vivir con coherencia, verdad y conciencia impacta directamente el inconsciente, colectivo, incluso sin palabras, incluso en silencio, tú vibras. Y lo que vibras transforma. No subestimes el alcance de tu campo. Los antiguos místicos llamaban a esto presencia espiritual. Los físicos lo llaman campo electromagnético. Poco importa el nombre. El hecho es que estás irradiando información. Y cuanto más alineado estés, más pura y contagiosa será esa transmisión. Imagina a miles de personas despertando al mismo tiempo. Imagina a cada una de ellas encendiendo una pequeña luz en la oscuridad. Eso es lo que está sucediendo ahora, y tú eres parte de ello. Cuando despertaste, quizás te sentiste solo, pero no lo estabas. Solo fuiste uno de los primeros. Ahora, tu papel es expandirte, no por imposición, no para convencer a nadie, sino por encarnación. La nueva tierra no se construirá con discursos, sino con vibración, con personas que se han vuelto coherencia, viva, frecuencia estable, presencia alineada. Con cada nuevo ser que despierta, el campo se fortalece, la red se expande, las realidades alternativas ganan fuerza, y los viejos sistemas, basados en el miedo, la división y la carencia, pierden sustentación. Por eso, aunque sientas que estás haciendo poco, continúa. Cada elección consciente, tuya, es una contribución energética al colectivo. No fuiste llamado para salvar el mundo, sino para alinearte con el mundo que ya está naciendo. Un mundo donde las decisiones son guiadas por la intuición, donde la abundancia fluye por frecuencia, donde los encuentros son activados por sincronicidad y donde la espiritualidad se vive en el cuerpo, en el ahora, en el cotidiano. Esa es la nueva frecuencia.
y tú eres uno de sus transmisores. Escribe en los comentarios: yo estoy despertando, para declarar que eres parte de esta transformación colectiva. No es necesario entenderlo todo racionalmente. Basta con saber que, al volverte más íntegro, más consciente, más presente, estás ayudando a la humanidad a cruzar un portal que no tiene vuelta atrás, porque quien despierta, despierta al mundo. No estás solo, eres parte de una red invisible que late en el silencio, pero mueve el destino colectivo. Lo que comienza en ti, no termina en ti. No fuiste tú quien encontró este video. Fue el vacío cuántico el que te trajo hasta aquí. Fue el campo de infinitas posibilidades el que orquestó cada paso, cada sincronicidad, cada latido interno que te empujó a este momento. Desde el inicio, la conciencia mayor ya estaba moviendo los hilos invisibles para que este mensaje alcanzara tu frecuencia exacta. Y ahora, ¿sabes por qué? Todo lo que has vivido hasta ahora, los retrasos, las rupturas, los silencios, las pérdidas, no fueron fallas en el camino, fueron calibraciones, fueron limpiezas, fueron preparaciones. El universo no desperdicia el dolor, transforma el dolor en un punto de acceso, en un portal vibracional, en una semilla de lucidez. Cada lágrima tuya fue un bautismo silencioso, cada noche oscura, un útero para la nueva versión de ti mismo. Ya no estás en el mismo punto de antes. Algo en ti ha cambiado. Y no fue solo un cambio de pensamiento, fue un cambio de vibración. Fue un reposicionamiento interno, un realineamiento con la parte de ti que ya sabía desde el principio que todo estaba escrito. El campo no envía señales a quien no está listo. Si percibiste las sincronicidades, si sentiste el llamado, si te conmovió este mensaje, es porque ya estabas preparado para acceder a él. Eres parte del movimiento silencioso e irreversible que está reprogramando las frecuencias del planeta. El despertar cuántico no es un evento externo, es interno. Comienza cuando dejas de negociar con el miedo, cuando dejas de rogar por el futuro y comienzas a encarnar la certeza, cuando dejas de esperar pruebas y pasas a ser la evidencia viva de que el campo responde. Tú eres la respuesta que estabas esperando. Tú eres la señal que tanto pediste. Tú eres la prueba de que lo nuevo ya comenzó. Y si todo esto resonó en ti, es porque ya no hay vuelta atrás. La frecuencia ha sido activada. El puente ha sido cruzado. No esperes más por permiso externo. No retrocedas más ante la duda. No desacredites más lo que tu corazón sabe con claridad. El despertar es ahora. El cambio es ahora. Tu realidad futura ya existe. Solo está esperando que digas sí con toda tu alma. Suscríbete al canal. Comenta. Abajo, comparte este mensaje. No solo como un gesto digital, sino como un acto vibracional, como un eco de resonancia, como un sello de alineación. El campo está escuchando, y cada elección tuya vibra en el todo. Por eso, no subestimes la importancia de lo que sientes en este momento. Lo que late ahí dentro no es una emoción común, es un código, es una frecuencia, es una confirmación. El despertar cuántico no, es futuro, es ahora, y quien despierta no vuelve a dormir. Fuiste llamado, y a partir de este momento nada será igual.